Vi la fogata todavía viva, respirando despacio. El humo se enroscaba en el aire como si buscara una salida. Los sacos de dormir estaban abiertos, cubiertos de escarcha. El suelo mostraba huellas frescas, pero no había nadie, ni una voz ni una sombra. Solo el sonido del viento bajando de la montaña y el chasquido de una rama quemándose sola en medio de la nada. Y ahí, frente a mí, ese campamento que no recordaba haber armado, seguía esperándome. Buenas noches, comunidad. Hoy les quiero hablar a ustedes, los que manejan de noche, los que conocen el color del asfalto mojado a las 3 de la mañana. A los que apagan la radio no porque no les guste la música, sino porque necesitan escuchar lo que hay afuera. A los que saben que en ciertas rutas el silencio pesa distinto. A los que alguna vez sintieron que alguien los miraba desde la banquina cuando no había nadie ahí. Este episodio se los dedico a ustedes. A los viajeros, a los camioneros, a los que cruzan montañas cuando el mundo duerme. Porque hay caminos donde la línea amarilla del pavimento no solo divide los carriles, también separa lo que es nuestro de lo que no debería serlo. Dicen que en las rutas de alta montaña hay tramos donde el tiempo se dobla, donde lo que pasó sigue ocurriendo una y otra vez como si la noche no se hubiera enterado de que el mundo siguió girando. Y aunque la posibilidad es pequeña, siempre existe. Así que acomódense, cierren las ventanas y acompáñenme en esta historia que empieza como un simple desperfecto mecánico y termina con un silencio que todavía a veces escucho cuando viajo solo. Era finales de invierno, en una de esas noches que parecen no tener fondo. Conducía por la carretera que une el Alto con Paso de la Cumbre, una ruta serpenteante que corta la montaña como una cicatriz. Eran las 3:12 de la madrugada. El aire era tan frío que el aliento se volvía humo dentro del auto. Afuera, una llovizna finísima se estrellaba contra el parabrisas como si la montaña respirara sobre el vidrio. El limpiaparabrisas hacía su vaivén lento, hipnótico, mientras el motor rugía con ese tono monótono que uno solo escucha cuando lleva demasiado tiempo despierto. Venía solo. La radio estaba apagada y no había señal en el celular desde hacía casi una hora. El camino era una cinta húmeda que brillaba con la luz amarillenta de los faros. De vez en cuando la niebla dejaba entrever el abismo a mi izquierda, donde las luces del valle parecían estrellas muertas. Fue en una de esas curvas cerradas donde lo sentí. Un golpe seco contra el costado del coche. No un impacto fuerte, más bien un toque, como si alguien hubiera pasado la mano abierta sobre la carrocería. Frené por instinto. El sonido del motor muriendo dejó un silencio casi perfecto. Solo se oía el murmullo del agua corriendo entre las piedras y el leve crepitar de la lluvia cayendo sobre la chapa. Salí con la linterna en la mano. El aire afuera olía a pino húmedo y a óxido. El haz de luz apenas cortaba la niebla. No veía más allá de 2 o 3 metros. Caminé alrededor del auto y ahí fue cuando lo vi. A unos metros de la curva, junto al talud de tierra, había un campamento armado. Una pequeña fogata humeaba todavía, como si la hubieran apagado hacía minutos. 3 sacos de dormir estaban abiertos, uno de ellos con una linterna encendida a medio metro apuntando al cielo. Había un termo de acero, 2 tazas y una mochila apoyada sobre una piedra. El humo de la fogata subía lento mezclándose con la niebla y daba la sensación de que el lugar respiraba. Di un par de pasos más cerca. La tierra estaba marcada con huellas, claras, profundas, como si varias personas se hubieran movido en círculo. Pero lo extraño era eso, no había nadie. Ni voces, ni movimiento, ni un crujido. Todo estaba dispuesto como si el campamento estuviera en pausa, como si alguien se hubiera levantado por un momento y fuera a volver enseguida. Lo primero que pensé fue que se trataba de excursionistas atrapados por el mal clima. Tal vez habían salido a buscar ayuda. O quizá un grupo de rescate que se adelantó a revisar el paso. No sería raro en esa zona que la nieve cerrara el camino por la noche. Pero había algo que no encajaba. Los objetos estaban demasiado organizados. Las tazas alineadas, los sacos abiertos de forma idéntica, las mochilas apoyadas con las cremalleras mirando al mismo lado. Como si alguien hubiera montado la escena con cuidado. O como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de que todos se levantaran a la vez. Me agaché junto a la fogata. Entre las brasas húmedas encontré una libretita negra empapada, con páginas arrugadas por la lluvia. La abrí con cuidado. En la primera hoja legible, alguien había escrito a mano con tinta corrida. No dejen nada fuera de noche. No abran de 3 a 4, solo eso. Sin firma, sin fecha. Volví al auto algo inquieto. Intenté encender el motor, pero no respondió. Giré la llave varias veces. Nada. Solo un chasquido seco y el silencio de la batería muerta. Por costumbre verifiqué el teléfono. Sin señal. El reloj del tablero marcaba las 3:26. Decidí que lo más sensato era esperar a que amaneciera.
Saqué una manta del asiento trasero, me acurruqué y cerré los ojos intentando ignorar el sonido del viento. No sé cuánto dormí. Solo recuerdo haber despertado con un ruido muy suave, como el de pasos arrastrándose sobre grava mojada. Abrí los ojos. Por la ventanilla, la niebla era tan espesa que parecía sólida. Escuché el sonido otra vez, 3 pasos. Pausa, 2 pasos más. Y luego una voz, casi un susurro, pero demasiado cerca. No dejen nada fuera. Me quedé paralizado. No vi a nadie. El corazón me golpeaba en el pecho como un motor desbocado. El susurro se repitió más lejos, esta vez más difuso. Y entonces el silencio. Cuando amaneció salí del auto con la garganta seca. El sol apenas alcanzaba a pintar las piedras. El campamento seguía allí, igual que la noche anterior. Solo que ahora todo estaba cubierto de escarcha. Las tazas vacías, la fogata apagada, la libreta donde la había dejado. Pero había un detalle distinto. Las huellas habían desaparecido. Ni una marca en el suelo, como si la tierra se hubiera alisado sola durante la madrugada. No sé cuánto tiempo estuve observando aquello, hasta que finalmente el auto arrancó, sin explicación alguna. Mientras me alejaba, miré por el espejo retrovisor una última vez, y juro que vi una figura de pie junto al campamento, inmóvil, mirando hacia la carretera. Y en el instante en que parpadeé, ya no estaba. Quizás fue un alma, quizás una trampa de la montaña. O tal vez, solo tal vez, el lugar conserva una costumbre de otros tiempos, esa de armar refugios que siguen esperándonos, incluso cuando quienes los usaban ya no están. Los que vivimos en carretera sabemos que el cansancio puede torcer los recuerdos, que a veces lo que creemos ver no es más que un reflejo o un deseo mal interpretado. Pero también sabemos que hay lugares donde el aire guarda memoria y que cuando algo se repite demasiadas veces, deja huella. Por eso, cada vez que escucho a alguien contar que vio un fuego en la montaña o una tienda abandonada junto al camino, no lo tomo como una exageración. A veces no son historias, a veces son avisos. Y si uno presta atención, siempre hay alguien, una voz vieja, una figura al costado de la ruta, que intenta advertirnos de lo que viene después. Una advertencia envuelta en misterio que suena a superstición, pero que podría salvarnos, porque en la montaña la noche no siempre avisa con gritos. A veces lo hace con una frase susurrada, una mirada fugaz, o con un campamento que aparece donde no debería haber nada. Un mes después de aquella noche, el recuerdo del campamento seguía persiguiéndome. A veces me despertaba sin razón, a las 3 de la mañana, convencido de que olía humo, un humo húmedo como el de leña mojada. Y aunque el reloj marcara otra hora, siempre me quedaba con la sensación de que alguien, en alguna parte, seguía encendiendo esa fogata. Fue en uno de esos despertares cuando decidí volver a la montaña. No para desafiar al miedo, nunca ha sido una buena idea, sino para intentar entender qué era lo que había visto. Tomé el mismo camino, la misma hora, la misma curva. Pero esta vez, antes de llegar, me detuve en una estación vieja a los pies del cerro, donde los camioneros solían hacer una parada antes de subir. El lugar era una mezcla de bar, almacén y refugio improvisado. Había olor a café recalentado, a gasoil, a humedad. En la barra, un hombre mayor limpiaba vasos con un trapo que parecía tener más años que el local. Tenía los ojos velados, de esos que parecen mirar más adentro que enfrente. Le conté lo del campamento sin muchos adornos. No se sorprendió. Solo asintió despacio y dijo: «Ah, la curva del quebranto, donde el tiempo no pasa parejo». Me quedé callado. El hombre siguió hablando, como si no esperara preguntas. Esa curva siempre tiene visitantes, algunos vivos, otros no tanto. De noche, el cerro devuelve lo que se llevó, a veces en forma de neblina, a veces con un aviso. Le pregunté qué clase de aviso. El hombre levantó la vista y con una voz más grave dijo: «Si lo ve, no conteste. Si lo escucha, no le dé nombre. Y si le habla un anciano, escúchelo, porque los viejos en la ruta no siempre son de este lado». No supe qué responder. Él encendió un cigarrillo y añadió algo que no olvido hasta hoy: «No le cuentes las horas al que espera despierto». Esa frase se me clavó como un alfiler. Salí de la estación y seguí la subida. La niebla otra vez cubría todo. El asfalto se perdía a unos pocos metros. Iba lento, concentrado, cuando en la curva vi lo que primero creí era una silueta humana. Una figura delgada de pie, apoyada en un bastón. Frené con cuidado. Era un anciano, o lo parecía. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero que le cubría medio rostro. Me hizo señas para que bajara la ventanilla. Al hacerlo, noté que su piel tenía un tono grisáceo, casi del color de la neblina. «Buenas noches», le dije. «Buenas son», respondió. «Si sabe a qué hora anda por aquí». Me quedé en silencio. El viejo me observó por un instante. Después dijo con esa voz que parecía salir de muy lejos: «Va a pasar algo más arriba. No mire hacia atrás cuando lo escuche. Y si ve luces,
No se detenga. Quise preguntarle qué quería decir, pero al girar la vista hacia la carretera, para asegurarme de que no viniera otro vehículo, el viejo ya no estaba. No había huellas, ni sombra. Solo la niebla cerrándose otra vez. Seguí conduciendo con el estómago apretado. El reloj marcaba las 3:27, y justo cuando pensé que todo había sido una jugarreta del cansancio, el motor del auto empezó a fallar. Se escuchó un golpe metálico, luego un chirrido. Las luces del tablero parpadearon y se apagaron. El silencio volvió a ser total. Me detuve en la banquina, saqué la linterna y bajé. El aire estaba helado. El viento no se movía. A unos 20 metros sobre la curva se veía un resplandor débil, una luz temblorosa que se encendía y se apagaba como si alguien agitara una linterna. Pensé en el viejo. Si ve luces, no se detenga. Pero la curiosidad siempre pesa más que el miedo. Avancé despacio, iluminando el camino con la linterna. El brillo se hizo más intenso, hasta que distinguí algo imposible. Era una camioneta volcada, con las luces de emergencia aún encendidas, titilando en la oscuridad. Me acerqué corriendo. No había nadie dentro. El parabrisas estaba roto, el motor todavía tibio. No podía ser reciente, y sin embargo el aire olía a combustible fresco. Di una vuelta alrededor del vehículo. Y ahí, en el suelo, vi algo que me heló la sangre, un bastón de madera igual al que llevaba el anciano. Tenía grabadas las iniciales RM y un trozo de tela atado al mango. Cuando lo toqué, sentí el calor, como si hubiera sido dejado ahí hacía segundos. Miré hacia el barranco y creí escuchar una voz, apenas un eco, diciendo: «No le cuentes las horas». Retrocedí con la linterna temblando en mi mano. Subí al auto. El motor inexplicablemente arrancó a la primera. No miré hacia atrás, ni siquiera cuando la luz de emergencia se apagó sola. Días después, en las noticias locales, apareció una nota breve: camioneta encontrada en la curva del Quebranto. Vehículo perteneciente a Raúl M., desaparecido hace 5 años. No se hallaron restos humanos. Las iniciales del bastón eran las mismas. Y la hora del reporte, según la policía, coincidía exactamente con la que había pasado por ahí. 3:27 AM. Desde entonces, cada vez que viajo de noche y veo un anciano al borde del camino bajo la velocidad, no para ofrecer ayuda, sino por respeto, porque a veces los que avisan no buscan ser vistos, solo esperan que alguien escuche, aunque no lo entienda. Los que hemos pasado tantas horas en carretera sabemos que hay voces que no se olvidan. Algunas se oyen con los oídos, otras se sienten en el pecho, como si el aire cambiara de peso. La historia del viejo con el bastón me hizo pensar en algo que muchos camioneros repiten: que la ruta tiene guardianes. No todos buenos, no todos malos, pero sí atentos. Algunos aparecen antes de un accidente, otros después. Y a veces uno no se da cuenta de que lo estaban cuidando hasta mucho tiempo después. Cuando escuché la historia del vehículo hallado, pensé en la frase que me había dicho aquel hombre en la estación: los viejos en la ruta no siempre son de este lado. Y entendí que quizás hay advertencias que no vienen del presente, mensajes que cruzan desde otro tiempo para recordarnos algo que estamos a punto de repetir. Desde entonces, cada vez que subo a la montaña, llevo un ojo puesto en el reloj y otro en los márgenes del camino, porque hay presencias que no piden ser vistas, solo respetadas. Y cuando uno las ignora, entonces sí, la noche cobra su precio. Y es que, comunidad, los que vivimos en la ruta también sabemos algo más: que el miedo no siempre viene de lo que se ve, sino de lo que se siente detrás. Esa presión invisible que te obliga a mirar el retrovisor aunque sepas que no deberías. Porque después del aviso, siempre llega la presencia. Y eso me pasó la siguiente vez que tomé la carretera. Después de aquel encuentro con el anciano y la camioneta vacía, pasaron algunos meses en los que evité por completo esa carretera. Pero todos sabemos que hay caminos que tarde o temprano nos obligan a volver. No por valentía, sino porque la vida te lleva a los mismos sitios, aunque jures no regresar. A mí me tocó hacerlo en febrero, cuando la empresa me envió a entregar un equipo a un pequeño complejo turístico en la misma zona. Era una noche despejada sin niebla. El cielo, limpio, dejaba ver las estrellas como alfileres sobre la oscuridad. Pensé que sería un viaje tranquilo, y lo fue, hasta que empezó el silencio. A esa hora, cerca de las 2:30 de la mañana, la ruta estaba completamente vacía. No se veía un solo vehículo. Ni luces a lo lejos ni reflejos, solo el zumbido constante del motor y el sonido de las llantas rodando sobre el asfalto. Apagué la radio. No sé por qué lo hice. Tal vez para disfrutar del silencio, o tal vez para confirmar que ese silencio no era normal, porque de repente sentí que algo faltaba, como si el aire se hubiera vuelto espeso, detenido. No había viento, ni grillos, ni el crujido del vehículo al moverse. Nada. Fue entonces cuando escuché los pasos.
No adentro del auto. No todavía. Venían del costado derecho, como si alguien caminara paralelo al vehículo a la misma velocidad. Aceleré un poco. Los pasos también. Disminuí. Y los pasos se detuvieron. El corazón me latía tan fuerte que podía oírlo en los oídos. Saqué la linterna del tablero. Bajé un poco la velocidad y miré hacia la orilla del camino. Nada. Solo maleza, piedras y una línea de sombra que el faro no alcanzaba a iluminar del todo. Pero los pasos seguían. Decidí frenar. El auto quedó en silencio absoluto. Y en ese instante se escuchó una respiración. Débil, ronca, pero demasiado cerca. Como si alguien estuviera apoyado contra el vidrio del copiloto, sin emitir palabra. Giré el rostro lentamente. No había nadie. Solo mi reflejo en la ventanilla. Pero detrás de mi reflejo juraría haber visto una sombra más alta que yo. Una forma humana, de contorno borroso, que parecía moverse al compás de mi respiración. Encendí el motor y seguí. No quise mirar más. El resto del camino lo recorrí con los ojos fijos al frente. Sin embargo, cada tanto, una sensación extraña me obligaba a mirar el espejo retrovisor. Y cada vez que lo hacía, me parecía ver algo que se movía detrás del vehículo, justo al borde de las luces traseras. No una persona, no exactamente, más bien una presencia. Cuando llegué al complejo, el guardia de turno me miró raro. Me dijo que parecía haber manejado toda la noche sin luces. Yo juraría haberlas tenido encendidas, pero el tablero marcaba lo contrario. Afuera el parabrisas estaba cubierto de algo. No era polvo, ni lluvia, ni barro. Eran marcas de dedos, largas, delgadas, como si alguien hubiese estado deslizando la mano desde el techo hacia abajo, una y otra vez. No dormí esa noche. Y a la mañana siguiente, cuando los primeros empleados llegaron, me contaron algo que terminó por helarme la sangre. A unos 3 kilómetros del complejo, donde la carretera se abre entre los pinos, un auto había caído por el barranco la semana anterior. El conductor murió al instante. Lo encontraron con las manos pegadas al vidrio, como si hubiera intentado subir por dentro del parabrisas. Dicen que se había quedado sin luces en plena curva, que nadie lo vio pasar, hasta que ya era tarde. No sé si lo que me acompañó esa noche fue el eco de ese hombre, o algo más antiguo que ronda ese camino. Solo sé que desde entonces no viajo solo. Y no me refiero a compañía humana, porque cada vez que paso por ahí, el aire se vuelve más pesado y el silencio vuelve a tragarse todos los sonidos. Como si alguien, al costado del camino, aún caminara a mi lado, esperando que vuelva a frenar. A veces pienso que esa presencia no busca hacer daño, que solo quiere ser vista, reconocida. Pero cuando apago el motor y escucho ese mismo ritmo de pasos, cuando siento que el vidrio vibra con un aliento que no es mío, entonces recuerdo que hay cosas que no necesitan ser comprendidas para darnos miedo. No sé qué fue, y quizás no quiero saberlo. Se los dejo a ustedes. Amigos de la comunidad, sé que muchos de ustedes escuchan estas historias mientras conducen, mientras trabajan de noche, o en esos trayectos largos donde la mente empieza a jugar con el cansancio. Pero les diré algo que aprendí en carne propia. A veces no es el cansancio lo que nos hace ver cosas. Es la soledad. La carretera tiene su propio lenguaje. Y los que la recorremos por años aprendemos a distinguir cuándo el silencio es solo silencio y cuándo alguien lo está llenando desde otro lado. Algunos de ustedes me han escrito contando encuentros parecidos. Una voz en la radio cuando no hay señal. Una figura que parece seguirlos curva tras curva. Una sombra que aparece siempre a la misma hora del viaje. Y aunque cada historia sea distinta, todas tienen algo en común. Esa certeza de que no estamos tan solos como creemos. Así que si esta noche les toca manejar, háganlo con calma. Si sienten que alguien los observa desde la oscuridad, no miren de golpe. Respiren, sigan su camino y recuerden lo que dijo aquel anciano. No le cuentes las horas al que espera despierto, porque a veces quien espera no está buscando ayuda. Solo quiere que lo escuchen, una última vez. Después de todo lo que había vivido en esa carretera, las sombras, los pasos, la voz del anciano, el silencio que se tragaba los sonidos, juré no volver a pasar por ahí. Pero el destino tiene la mala costumbre de ponerte justo frente a los lugares que más temes. Y esa vez el destino tomó la forma de una llamada urgente. Mi hermana me avisó que mamá había sufrido una recaída, allá en el pueblo, al otro lado de la sierra. No había otra ruta, no a esa hora, no con la tormenta que se venía encima. Eran casi las 11:30 de la noche cuando empecé a subir el tramo de montaña, y el viento ya traía un sonido extraño, como si ululara entre los árboles con una voz humana. El camino estaba vacío, las curvas se estiraban una tras otra y la lluvia fina convertía el asfalto en un espejo. La luz de los faros se reflejaba en charcos que parecían ojos abiertos. Por momentos el limpiaparabrisas no daba abasto, y yo solo pensaba en llegar.
pero al acercarme a la zona del viejo campamento, algo me obligó a reducir la velocidad. No sé si fue una intuición o la sensación de que el aire había cambiado. De pronto, ahí estaban, las luces del campamento. Pequeños destellos anaranjados entre la niebla, como si alguien hubiera encendido varias fogatas dispersas. Podía ver siluetas moviéndose, sombras de personas agachadas, tal vez turistas atrapados por la lluvia. Frené. Apagué el motor. Escuché el sonido del fuego, el crujido de la leña mojada y voces. Voces humanas, cercanas pero confusas, como si vinieran desde muy lejos. Una risa tenue, un suspiro, un murmullo. Sentí que algo me jalaba hacia afuera, una curiosidad irracional, mezclada con miedo. Tomé mi linterna y abrí la puerta. El aire estaba helado, denso. Cada paso que daba se hundía en el lodo fresco. El olor a humo era real, inconfundible. Al acercarme a la primera fogata, noté que las llamas no iluminaban del todo. Era un fuego opaco, sin calor, que parecía alimentarse de otra cosa. Y entonces vi los sacos de dormir abiertos, vacíos, alineados alrededor de la fogata como si alguien acabara de levantarse. Pero no había nadie. Di un paso más y sentí que algo se movía detrás de mí. Giré rápido. Nada. Solo el sonido del viento y de nuevo las voces. Esta vez eran más claras. Hablaban entre sí sin dirigirse a mí, pero pronunciando palabras que no comprendía. Como si estuvieran repitiendo una escena que ya había ocurrido. Y de pronto las siluetas aparecieron. No como apariciones violentas, sino como si siempre hubieran estado ahí. Hombres, mujeres, algunos niños, todos sentados alrededor de las fogatas, inmóviles, mirando al vacío. Tenían los ojos abiertos pero vacíos, sin expresión. Sus rostros estaban cubiertos de una leve capa de ceniza, como si el humo los hubiera marcado. Quise hablarles, preguntar algo, pero antes de que dijera palabra, una figura se levantó lentamente. Era un hombre alto, con una parca azul raída. Su rostro no se veía bien, pero su voz sí la recuerdo. Era grave, pausada, con una claridad que atravesó el viento. No debiste detenerte. Aquí nadie se detiene dos veces. Sentí que todo se apagaba. El fuego, las voces, el viento. Y en ese silencio absoluto solo escuché un sonido. El crujido del hielo bajo mis pies. Bajé la mirada. El suelo ya no era lodo, era nieve. Fresca, pero con algo debajo. Algo que se movía. Di un paso atrás y la linterna iluminó el borde de una lona. Una lona vieja, cubierta de escarcha, con un logotipo medio borrado. Lo reconocí al instante. Era el mismo campamento del que hablaban las historias. El que quedó sepultado hace años por una luz cuando un grupo de excursionistas quedó atrapado sin poder salir. Retrocedí. Corrí hacia el auto sin mirar atrás. Pero cuando abrí la puerta, el asiento del copiloto ya no estaba vacío. Un saco de dormir húmedo, lleno de tierra, reposaba sobre él. Y dentro se notaba el contorno de algo que respiraba. El parabrisas comenzó a empañarse desde adentro. Solo pude ver la marca de una mano que se arrastraba lentamente por el vidrio, dejando una estela de agua sucia. Encendí el motor con torpeza y arranqué. No recuerdo haber tomado las curvas ni cómo llegué a la base de la montaña, pero juro que, en el espejo retrovisor, seguía viendo las fogatas encendidas, parpadeando detrás de mí. Eran las 3:17 de la madrugada. Y en la radio, justo cuando me nació, creí que todo había terminado. Una voz desconocida susurró. Ya falta poco para las 4. No abras la puerta, pase lo que pase. Apreté el volante con todas mis fuerzas. Y sí, a las 3:58 alguien tocó la puerta del auto. 3 golpes, suaves, rítmicos, como si quisiera que lo dejara entrar. No lo hice. No moví un solo músculo hasta que el cielo empezó a aclarar. Y cuando por fin pude respirar, el saco de dormir del asiento había desaparecido. Solo quedó el olor a humo y un hilo de agua derritiéndose sobre la alfombra. Desde entonces nunca viajo entre las 3 y las 4 de la mañana. Dicen que esa es la hora del diablo, pero yo prefiero pensar que es la hora en la que el mundo se confunde, cuando los que murieron aún creen que siguen vivos y los vivos no saben en qué lado están. Así termina la historia de esta noche, comunidad. Una más entre tantas que duermen al costado de nuestras carreteras esperando que alguien se detenga a escucharlas. Tal vez solo sean coincidencias, ecos de tragedias pasadas. O tal vez esos
Lugares guardan memoria y cuando alguien los pisa otra vez despiertan para repetirlo todo. No lo sé, y quizá no importe saberlo, porque lo que sí es seguro es que la posibilidad existe, aunque sea pequeña, y basta una sola noche, una sola curva para encontrarse del otro lado. Cuéntenme ustedes, ¿alguna vez sintieron que alguien los seguía en la oscuridad, aunque supieran que estaban completamente solos? Yo, desde aquella madrugada, no volví a mirar el asiento del copiloto, porque entendí que lo que temes a veces te encuentra.